Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Estamos nuevamente reencontrándonos como de costumbre los días domingos para compartir la palabra de Dios, la fuente de vida, de verdad, que todos necesitamos. Y quiero leer con ustedes hoy 1 Tesalonicenses 5, versículo 1 al 10. Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Hasta ahí la palabra. Vamos a orar, buscar la ayuda, la guía, la dirección de Dios, y para que me esté ayudando en esta mañana, y a todos nosotros, a los que están del otro lado, a los que van a recibir la palabra, nos dé entendimiento, nos dé luz y nos desafíe, como siempre, cuando es bien entendida la palabra, y que el Espíritu Santo esté obrando en cada uno de nosotros. Oremos. Bendito Padre, te damos las gracias por esta nueva mañana, te damos gracias por ser autor de la vida, creador de todas las cosas, y fuiste tú quien preparó esta salvación para nosotros los pecadores mediante Cristo, Señor. Gracias que podemos disfrutar de vida nueva, disfrutar de tu perdón, de tu presencia por medio del Espíritu Santo y de las maravillosas promesas que hay en tu palabra y tus mandamientos, que son mandamientos de vida. Tus palabras son espíritu y son vida, Señor. Gracias porque todavía tenemos el privilegio, la enorme responsabilidad de llevar este mensaje a altavoz, el Evangelio glorioso de Jesucristo, Señor. Que tu nombre sea santificado, exaltado a lo largo y a lo ancho de este mundo, y en Argentina, en toda parte, Señor. Todavía es tiempo de pregonar este Evangelio, Padre, pero tiene que estar en nuestro corazón, tiene que ser recibido, tiene que ser entendido. Padre, te ruego que en el nombre de Jesús me des palabra y sensibilice todo corazón y te salte en la vida de cada uno, Señor. Ayúdame, como siempre, a mí, porque soy siervo inútil sin tu ayuda, sin la guía y el poder del Espíritu Santo. Que seas tú, Señor, el que habla, y que te glorifiques en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir con ustedes, el tema de hoy es andando como hijo de luz. Tenemos que entender que los tesalonicenses ya estaban esperando la venida del Señor, como hablamos el domingo pasado, pero ellos estaban algo confundidos, ellos estaban recibiendo nuevamente esta carta, porque ellos creían que ya estaban pasando el día del Señor. Y en esta sesión tiene que ver con otro aspecto de la venida del Señor. La preocupación de parte de los tesalonicenses es saber cuándo será el día del Señor, cuándo iba a acontecer el día del Señor, que es muy diferente a la venida del Señor. Recuerden que la venida del Señor es por su iglesia y en el aire. Y el día del Señor es en el tiempo de la tribulación. Ahora vamos a aclarar un poco más. Al desarrollarse, usted se va a dar cuenta, al tocar otros pasajes paralelos. Ellos estaban viviendo bajo la realidad de haberse separado de sus hermanos muertos. Ellos creían que ya no lo iba a ver, por eso Pablo había escrito 1 Tesalonicenses 4, del 13 en adelante, y había explicado acerca de quiénes iban a resucitar y cómo, y los que vivían, y que íbamos a tener un cuerpo transformado. Entonces todo esto era objeto de preocupación, de confusión, de ansiedad de espíritu, algo parecido como vive el mundo de hoy, y la iglesia también. Hay algunos que están ansiosos, hay algunos que tienen miedo, hay algunos que se lo toman con muy poco, con la actitud de vida, pero ellos querían saber más.
Y espero que eso también sea de su parte, querer saber más. ¿Cuándo sería este tiempo? Y ellos querían que ese tiempo de persecución que ellos estaban pasando, que pase rápido, que se pase rápido. Antes de esa experiencia, para tener esa experiencia de cierto alivio. Bueno, el Señor Jesucristo enfrentó las mismas preguntas por parte de los discípulos en dos ocasiones, pero vamos a ver una en Mateo 24:3 y vamos a ver qué le respondió el Señor Jesús en Mateo 24:36. Las mismas preguntas que tuvo Pablo, también las tuvo el Señor Jesucristo de parte de sus discípulos. En Mateo 24:6 dice así la palabra de Dios. 24:3. Dice, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Esto es lo que le preguntaban a los discípulos a Jesús. Jesús le estaba diciendo en el versículo 2, 24 Dios, respondió y le dijo, ¿veis de todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces Cristo estaba revelando algo a los discípulos, algo que iba a acontecer en el futuro, y los discípulos querían saber cuándo iba a suceder. Y Jesús le contesta acá en el 24:36, dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y luego dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces vemos que, repasando, Pablo estaba enfrentando situaciones en la iglesia donde estaban siendo perseguidos. Esto hizo que los hermanos se preocuparan por los hermanos muertos, si iban a ir al cielo. Se estaban preocupando cuándo iban a sentir cierto alivio, ya no daban más con esta presión que estaban soportando. El Señor Jesús le promete que Jesús va a venir en el aire, por ellos, por la iglesia, que los muertos en Cristo van a resucitar primero, pero ahora está aclarando también el día del Señor, que el día del Señor es muy diferente al encuentro de Cristo con la iglesia. Ellos pensaban que ya estaban viviendo el día del Señor. Entonces, vamos a ver por qué razón nosotros los cristianos debemos andar como hijos de luz. El día del Señor, que es todo lo que se desarrolla acá en el capítulo 5, habla del día del Señor, va a ser un aspecto sorpresivo. Vamos a ver eso del versículo 1-3. Dice que va a ser como ladrón en la noche, el día del Señor. Va a ser un día para muchos va a ser una sorpresa. En el versículo 2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces Pablo le está dando ciertas pistas, le está revelando, está usando metáforas. Acá cuenta desde ya el elemento sorpresa. Sabemos que los ladrones en este tiempo roban de día, roban de noche, roban a cualquier hora. Pero acá está lo que quiere ilustrar Pablo, o la palabra del Señor, es el efecto sorpresa. El día del Señor vendrá en un tiempo de paz y de seguridad, versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Bueno, hace pocos meses atrás en Medio Oriente, más precisamente al lado en la zona de Israel, se estaban firmando distintos tratados de paz y se habla de paz, se habla de orden. Dice que el día del Señor vendrá en un tiempo de paz y seguridad. Bueno, a veces me resulta interesante ver cómo vive la gente de las afueras de la provincia de Buenos Aires, de otras provincias. Hay un pueblo que se llama la Villa Adorna, que estaba escuchando hace poco que ahí todos son buenos vecinos, todos se conocen, todos se saludan, se ayudan. Cuentan que si alguien se queda con su camioneta o su auto a 4 o 5 kilómetros cerca del lugar, van todos en su ayuda. Los fines de semana se juntan en un club para festejar el cumpleaños. Las bicicletas todavía
se dejan afuera sin candado, los autos, por lo general uno se baja del auto y saca la llave, ahí en ese lugar dicen que no, hay filmaciones, y uno dice, qué hermoso vivir en ese lugar. Y sabe que cuando la gente vive en un lugar así se acuerda poco de Dios, porque está todo en orden, está todo en paz, entre comillas, todos se conocen, y los graneros están llenos, el policía se saluda con el vecino. Entonces surge una pregunta, ¿qué pasaría si de repente se queman todos los graneros, todos los campos, a través de un ataque guerrillero? Y se destruye la paz y la seguridad que brinda ese lugar. ¿Qué pasaría? ¿Cómo respondería la gente? Bueno, sería algo muy sorpresivo, sería algo que alarmaría a los lugareños del lugar y sería realmente una sorpresa. Entonces, en un momento como ese, el día del Señor vendrá sobre ellos en forma de destrucción repentina, cuando nadie se lo espere, cuando nadie se puede imaginar ese momento de revueltas, el mundo, la creación, se va a consternar, va a cambiar. Vamos a ver más adelante que hay señales. El día del Señor entonces va a ser como ladrón en la noche. El día del Señor va a venir en un tiempo donde digan paz y seguridad, donde todos estén confiados. El día del Señor vendrá como los dolores a la mujer encinta, dice en el versículo 3. Dice, paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos, destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Bueno, sigo insistiendo, Pablo lo que está usando acá son metáforas donde está hablando del efecto sorpresa. Todas las mujeres, hermanos, que han tenido la bendición de dar a luz o de ser madres, a una criatura puede identificarse con esta situación, con este lenguaje. Ellas saben cuándo se acerca el día de dar a luz y la primera contracción de la mujer viene de improviso, viene de repente, viene de sorpresa. Están preparadas, pero viene inesperadamente. Recuerdo que cuando nació mi hermano, estaba todo preparado, habíamos hablado a los vecinos, me acuerdo que en ese tiempo había una estanciera que se usaba mucho, los rastrojeros, estoy hablando más o menos en 1976, 1978. Entonces cuando una madre iba a dar a luz, el padre o alguien de la familia ya hablaba con un vecino que tenía vehículo y le explicaba, mirá que mi esposa en cualquier momento salgo, no había remis, no había Uber, no había muchos vehículos, entonces hablaba con algún vecino, algún estanciero del lugar, alguien que tuviera un vehículo para que en cualquier momento, sea de madrugada, ese vecino pudiera venir a auxiliar y ayudar a la futura mamá. Y yo recuerdo que cuando mi hermano nació, había un hombre, un vecino, un tambero, que le decíamos el gallego Jaime, él vino a llevar a mi mamá en esa oportunidad. Bueno, son tiempos donde todavía sigue existiendo gente buena, servicial, que ayuda. Y bueno, muchas veces se espera eso de los hijos de Dios, más que nada porque Dios nos puso para buenas obras, ¿no, hermanos? Amén. Entonces, el efecto sorpresa, a nadie nos gusta que algo nos sorprenda, nos gusta estar preparados. Pero bueno, cuando desestimamos a Dios, cuando no nos hacemos eco de lo que dice la Escritura, ignoramos lo que dice la palabra de Dios, no solamente los incrédulos se van a sorprender, sino aquellos que se dicen creyentes. También, pero no para todo el día del Señor será sorpresa. Entonces vemos acá que Pablo está diciendo que va a agarrar al mundo de una manera inesperada. Sabemos que cuando el anticristo se siente en el trono, él va a firmar un tratado de paz, dice eso en Daniel. Va a ser un tiempo de prosperidad, va a ser un tiempo de orden. Calculo que se va a instalar el comunismo, ese es mi pensamiento propio, y que, bueno, mediante engaño, conformando a la gente con prosperidad, buen sueldo. Usted sabe que si la gente tiene sus bolsillos llenos o tienen lo suficiente, son capaces hasta de vender su alma. Entonces, por supuesto que va a venir un tiempo
en el futuro, después de todo este desorden, de escasez, de enfermedad, de pestilencia, como dice en Lucas 23:11 o 21:11, que va a haber guerra, que va a haber pestilencia, va a haber un tiempo de prosperidad. Entonces, como les decía, pero no para todos el día del Señor sería sorpresa. En el versículo 1 y 2, vamos a volver hacia atrás en la lectura bíblica, dice, pero acerca de los tiempos, de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba. Estoy leyendo 1 Tesalonicenses 5:1. Y versículo 2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces, vamos a ver lo que dice la Nueva Versión Internacional. Dice, ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de los tiempos y fecha. Eso dice así, a diferencia de la Reina Valera, la Nueva Versión Internacional. Pero la Biblia de las Américas usa otro lenguaje, dice, ahora, empieza igual, bien hermano, con respecto a los tiempos y las épocas, no tenéis necesidad de que se escriba nada, Biblia de las Américas. Pero volviéndolo a la Reina Valera, dice, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Mire esa frase en el versículo 1. Y en el 2 Pablo dice, porque vosotros sabéis perfectamente. Entre los creyentes de Tesalónica había cristianos judíos. Y ustedes saben bien que hay profetas como Isaías, Joel, Zacarías, que hablan del gran día del Señor. Entonces ellos sabían algo de las Escrituras en cuanto a lo que iba a ser lo profético, los eventos que iban a acontecer en el futuro. Ellos desde ya que tenían mucha razón y motivo para querer saber o recordar. Vamos a ver Hechos 17:1 al 4, cómo se fundó la iglesia de Tesalónica. Entonces, recuerden que el Evangelio debía ser predicado primeramente al judío y luego al griego, y que Pablo predicaba por la sinagoga. Entonces acá vemos que hay cristianos judíos, con un trasfondo judío. Dice, pasando, Hechos 17, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, de los griegos piadosos un gran número, fíjese, gran número, y mujeres nobles no pocas. Así nació la iglesia de los tesalonicenses. Esta carta que estamos desarrollando domingo tras domingo, y falta poco para que lleguemos al final. Dios nos guíe de luego que vamos a tocar. Entonces, repasemos. Para algunos, para la gente del mundo, iba a ser un efecto sorpresa. Pablo ilustra como ladrón en la noche. Dice, será que en un tiempo donde digan paz y seguridad. Pero también dice que va a ser como a la mujer cuando está por dar a luz. Pero sabemos, Pablo está afirmando en el 1 y 2, dice que algunos ya sabían que esto iba a acontecer. Por eso dice, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Y luego dice en el 2, porque vosotros sabéis perfectamente. Hermano, Dios es generoso y misericordioso, y Él nos reveló en su palabra todo lo que nosotros quisiéramos que sepamos mediante la fe, para que nada nos agarre por sorpresa, pero más precisamente es para que estemos preparados. Es para que estemos preparados, para que no andemos caminando con la cabeza gacha, afanados, ansiosos, nerviosos, temblando de miedo, diciendo qué va a pasar mañana, cómo voy a salir de esto. Sepa que todo, este mundo, las cosas creadas, las cosas invisibles, sean tronos, sea principados, sea potestad, todo fue creado para Él, para el Señor. Y Él tiene el dominio y el control de todas las cosas. Qué bueno sería también que Él controle todo nuestro ser, nuestro corazón, nuestras emociones, y tengamos paz. Algo que el mundo nunca lo va a poder tener.
Solamente las personas que se acercan a Jesucristo arreglan sus cuentas con el Señor, que se reconocen pecadores y que confían en Jesús como su Salvador. Solamente los cristianos que confiesan sus pecados. Dice Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta de él alcanzará misericordia. Nosotros alcanzamos misericordia. Debemos apartarnos del pecado. Debemos preguntarnos por qué no tengo esa paz. ¿Por qué en lugar de paz estoy teniendo miedo, estoy teniendo ansiedad? Así que hermanos, a algo del día del Señor ya sabían, porque la mayoría de los cristianos eran judíos y Pablo solamente le estaba recordando. Los escritos del Antiguo Testamento tienen mucho que decir sobre este tema, el día del Señor. Recuerde que el día del Señor no tiene nada que ver con el rapto. El día del Señor va a pasar cuando ya la iglesia no esté en esta tierra. Vamos a ver 3 pasajes bíblicos. Isaías 2:12, ¿cómo va a ser este día? Isaías 2:12, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. Luego vamos a ver Isaías 13:6 y 9. Vamos a ver una descripción de cómo va a ser ese día terrible, trágico, a donde va a causar consternación en el mundo, en todos los pueblos y naciones. Isaías 13:6 y 9 dice, aullad porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Y luego el versículo 9, he aquí que el día de Jehová viene terrible y de gran indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad, fíjese esas palabras, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Bueno, a veces uno cuando anda en la ruta, los que tienen permiso, los que van a trabajar, se sorprende de cómo estaba este tiempo de la cuarentena. Y una vez yo iba por la ruta y estaba asombrado de que no había ningún auto. Pero estamos hablando solamente de la ruta 3, Juan Manuel de Rosas, o de cualquier ruta donde usted ande. Pero que habla de la tierra en general. De la tierra en general, dice que para convertir la tierra en soledad, completamente, cuando dice la tierra, estoy entendiendo todo el mundo, y raer de ella a sus pecadores. Y acá sí vemos que es el juicio de Dios, hermanos. No es esto que estamos viendo acá. Esto es algo muy leve. Y muchos se están deprimiendo, muchos, yo no los juzgo, es porque no tiene a Cristo en su corazón. Y si es cristiano porque no está creyendo en las promesas de Dios, eso creo firmemente, sí. Y estos son como principios de dolores, hermano. Imaginen este día del Señor cómo va a ser. Si el ser humano no aguanta esto, ¿qué queda para más adelante? Mire lo que dice Joel 1:15. Joel 1:15. Dice así, ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Y luego vamos a ver Joel 2:1 y 2. Tocad trompeta en Sión y da alarma en mi santo monte, también todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él, no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Joel 2:11, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová, muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Luego dice el versículo 31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Ese es el día que se aproxima.
No sé si vamos a estar nosotros vivos, pero si ya los tesalonicenses creían que estaban viviendo en el día del Señor, imagínense nosotros, que pasaron décadas, años. Evidentemente, hermano, Pablo también les había impartido enseñanza, trayéndole nuevamente iluminación, recordando, afirmando estos pensamientos del Antiguo Testamento al respecto. Se deduce que el día del Señor comienza con el periodo conocido como la tribulación o la gran tribulación. Es ahí donde empieza el día del Señor. Vaya poniendo esto en mente y ordenando sus pensamientos. Y concluye con la creación de nuevos cielos y nueva tierra. Entonces sale la iglesia pasa por el rapto, vamos a decir, tiene ese encuentro glorioso con el Señor, los vivos son transformados, dice que no precederemos a los que durmieron, y de inmediatamente empieza la semana 70 de Daniel. Y Apocalipsis 21.1, ese tiempo se llama el día del Señor, entra en ese periodo. Apocalipsis 21.1 nos asegura que va a haber cielo nuevo, tierra nueva. Apocalipsis 21.1, voy a leer este pasaje. Dice, vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Y el 2 dice, yo Juan vi a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios dispuesto como una esposa ataviada para su marido. Recuerde que todo esto va a acontecer en el futuro cuando la iglesia no esté. Donde morará siempre la justicia, habrá orden, habrá paz. Esta etapa incluye la segunda venida de Cristo, el reino milenial en la tierra y el juicio del gran trono blanco, es decir, para los incrédulos. Ahora uno se puede preguntar, ¿es seguro que va a pasar esto? ¿Cómo sabemos? ¿Es algo que va a pasar más adelante? ¿O si hay un cambio de conducta en la sociedad? ¿Y si oramos más? Bueno, el juicio de Dios es seguro. Dios siempre cumple su palabra, no es hombre. Dice en 1 Tesalonicenses 5.3, dice, Pablo estaba hablando, enfocado en el juicio del día del Señor. Nuevamente usa dos frases y afirma en el juicio del Señor. Dice, vendrá sobre ellos destrucción repentina. En el versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y ahí no está afirmando la Escritura que el juicio es seguro. Y luego dice, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Entonces vemos que el juicio de Dios es seguro. Vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. Entonces, usted que está escuchando, hermano, hermana, o amigo, o vecino, por ahí no nos conocemos tampoco, Pablo estaba declarando estas verdades para que la iglesia ya en ese tiempo esté preparada. Está hablando de gente incrédula, dice, vendrá sobre ellos. Vendrá sobre ellos, dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos. Sobre ellos. Y cuando habla de ellos, está hablando de los incrédulos. Entonces usted puede estar seguro, si es cristiano, que usted no va a pasar por el juicio de Dios, no va a pasar por ese gran día, por el día del Señor. Y le dije ellos en el versículo 3, está hablando de gente incrédula que no reconocían a Cristo como su Salvador, que siempre estuvieron rechazando, que le han invitado a ir a la iglesia, que le han dado un tratadito, que le vinieron a su casa a llamar y decir, Juan o Pedro o Lucho, vení, te invitamos a la iglesia, ¿querés que te comparta la palabra? Y dice, no hay tiempo, todavía no. O es joven, dice, yo quiero disfrutar mi juventud. O tiene argumento, dice, usted tiene su religión, yo tengo la mía, respeto, y bueno, va a escuchar muchas cosas. Bueno, a todos esos que se excusan, que se justifican, que son moralistas, que se creen buenas personas, este está preparado ese día para ellos, para los que han rechazado. Le ruego que si usted no reconoció a Cristo, si es de esa persona que presenta argumentos, que presenta excusas, que piensa que usted tiene la vida en su mano, se arrepienta de sus pecados. Ahora mismo,
deposite su fe en el Señor Jesucristo, para que sus pecados sean perdonados y para que pueda escapar para la destrucción de aquel día que se aproxima. El juicio seguro, hermanos, el juicio seguro, para aquel día os sorprenda como ladrón, para que el día no le sorprenda. El juicio es seguro, dice la Biblia, no escapará, nadie escapará. Porque si bien Dios es un Dios de amor, es un Dios justo, es un Dios santo, y Él va a mandar desde ya su juicio a esta tierra. El hombre se está perdiendo en sus propios pensamientos, en su propia religión, en su codicia. El hombre no quiere reconocer a Dios. ¿Y usted piensa que Dios va a dejar esto así nomás? Desde ya que no. Por eso le ruego que si usted no reconoció a Cristo como su Salvador, lo haga ahora. Va a haber un tiempo que ya no va a haber oportunidad. Va a haber un tiempo cuando ya no va a haber quien le predique. El tiempo de gracia se va a terminar. Es lo que dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces, ¿por qué no reconoce a Cristo hoy mismo? ¿Por qué no se entrega a Él? Y también suplico a mis hermanos en Cristo, la iglesia del Dios viviente, que Dios vive, que Dios está en nuestro corazón, y que no despertemos y nos empecemos a preocupar por nuestros parientes, por nuestros amigos, por la gente inconversa, por la gente que va a pasar este terrible día, por gente que está asustada, por gente que vive mal. Yo les suplico que la iglesia se levante, se despierte, tenga un anhelo de predicar, de orar, que no estén controlados por el miedo, porque al único que hay que temerles, hermano, es a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y que exhorten, que animen a que las personas se reconcilien con Dios por medio de los méritos de Jesucristo. ¿Y saben qué? Tristemente yo creo que muchos cristianos están esperando que pase este tiempo de cuarentena y para que sigan en lo mismo. Hermanos, es un tiempo de reflexión, un tiempo donde debamos vivir más santamente, agradar al Señor, vivir y hacer lo que a Él le agrada, no lo que nosotros queremos. Imagine que hay un puente roto y que una familia tiene que pasar por ese lugar a la noche y usted se entera de que ese puente está roto, que por lo general es un puente bien seguro. Usted no se va a adelantar y le va a decir, pare, mire, el puente ese que usted va a pasar acá, que está a 3 kilómetros, está destruido. Y si usted pasa, se va a caer en el agua. Y su familia, usted pueden morir, pueden accidentarse, puede pasarle cualquier cosa. Usted le va a decir, va a ir con ímpetu, con entusiasmo, le va a decir, pare, por favor no siga más, tenga cuidado, allá el puente se cayó, cambie de dirección, no vaya por ahí, porque de cierto le puede pasar algo trágico. Y yo creo, hermano, que es tiempo de advertir a la gente, de decir que si siguen en esta dirección y no hay arrepentimiento, les espera una muerte segura, el juicio de parte de Dios. Pero ¿sabe qué? Tristemente los que sabemos la verdad, muchos están callados, muchos están preocupados por sí mismos. No les importa si la gente se va a estrellar, las almas, los jóvenes, los ancianos, si se van a estrellar en un puente derrumbado. Así que, hermano, hay que decir las cosas con urgencia. Se lo diría a usted a la persona enérgicamente, convencido de que peligra su vida. Hermano, la gente está corriendo peligro. No podemos, la iglesia de Jesucristo, de quedarnos como meros espectadores. Es hora que nos empecemos a comprometer con la verdad. Es hora que nos empecemos a preocupar de aquello que le agrada a Dios. Es hora que empecemos a hablar por cualquier manera, porque todos de alguna manera nos relacionamos quizás con el almacenero cuando vamos a comprar. A alguien vemos que le hablemos de Jesucristo. No está prohibido hablar. Hasta ahora no está prohibido hablar. Somos nosotros mismos que nos autocensuramos por el miedo o por lo que dirán. Hablemos de Cristo. El día del Señor
es un juicio terrible para la tierra, que yo quisiera que ninguno de mis seres queridos, ninguna persona de este mundo pasara por ello. Pero ¿sabe de qué depende? De que usted y yo hablemos de Cristo, de que tomemos en serio la palabra de Dios. Si usted cree que es la verdad, viva la palabra. No amontone conocimiento, porque amontonar conocimiento y no compartirlo, no darlo a conocer, no hace culpable. No hace culpable. Entonces acá vemos la distinción entre creyentes y no creyentes. Pablo usa la palabra ellos. Ellos. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos. Y en el versículo 2, 1 Tesalonicenses 5:2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor. Entonces hay una distinción entre ellos y vosotros. Hay un marcado contraste entre los versículos 1 al 3 y el 4 al 5. En el primer pasaje se refiere a ellos, a los que van a sufrir. Dice destrucción repentina. Y en el versículo 4 se dirige a vosotros, los hermanos. Dice, más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces quédese tranquilo. A usted no le debería sorprender. Dice claramente que ellos no están en tinieblas como para que ese día les sorprenda como ladrón. En 1 Tesalonicenses 5:4, Colosenses 1:12 y 13. Colosenses 1:12 y 13 dice así la palabra de Dios. Colosenses 1:12 y 13. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y luego 2 Corintios 4:6, 2 Corintios 4:6, dice así la palabra de Dios, para que usted haga una distinción de cómo Dios trata a sus hijos y de cómo Dios trata a aquellos que no han creído en Él, de los incrédulos. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria en la faz de Jesucristo. Qué maravilloso, hermano, el estado donde Dios nos puso mediante su gracia, no porque nos merecíamos, y que iluminó nuestra vida para nos dar una nueva posición en Cristo, para ser coherederos con Cristo. Las tinieblas ya no prevalecen, sino la luz gloriosa que procede de aquel que es la luz del mundo, Jesucristo. Jesucristo dijo en San Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y vamos a ver dos exhortaciones finales para los cristianos. Ya sabemos que a nosotros nos vamos a pasar por el gran día del Señor, que Dios va a ser un tiempo sorpresivo, que va a ser como Dolores a la mujer que va a dar a luz, como ladrón en la noche, que va a ser un tiempo donde digan paz y seguridad, pero hay algo que tenemos que hacer nosotros mientras se aproxima ese gran día. Vamos a ver las dos exhortaciones finales de Pablo para los cristianos de aquel tiempo, para los tesalonicenses y para nosotros. Dice, no durmamos como los demás. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Bueno, no está hablando que usted no tiene que dormir del descanso físico, no está hablando de eso. Sí tenemos que descansar, sí debemos trabajar, sí cumplir con las responsabilidades, pero no está hablando de eso Pablo acá, sino que está diciendo claramente a los cristianos que no sean indiferentes a las cosas espirituales, que no digan, ¿para qué voy a predicar? ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Para qué voy a orar? ¿Para qué voy a leer la Biblia? Está hablando que no debemos ser indiferentes a las cosas espirituales. Vamos a leer Marcos 13, 32 al 36. Marcos, capítulo 13. Hoy estamos viendo mucha Biblia. Y si hay algo con lo que yo le quiero convencer, no yo, sino que Dios le convence, es con su palabra. Por eso utilizamos mucho la Biblia. Marcos 13, 32 al 36 dice así.
Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad y velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Está hablando Cristo a los discípulos. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó a que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente, no nos halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos digo, velad. Y Pablo acá dice, velad también. Dice, 1 Tesalonicenses 5:6, dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Entonces usted y yo no debemos dormirnos en el sentido espiritual. Debemos estar alerta, debemos estar orando en el Espíritu, debemos estar haciendo todo aquello que agrada al Señor, animando a las personas, animando a los hermanos que se están quedando, orando por ellos, intercediendo, compartiendo la palabra cada vez que hay una oportunidad, tiempo y fuera de tiempo. Mateo dice 26:38, libro de Mateo 26:38. Vamos nuevamente a los evangelios. Dice así, mi alma está, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Esto le invitó a los discípulos. En el 40 dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y le dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Y el 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y bueno, para que no entremos en tentación, para que vivamos en santidad, debemos velar para andar en el espíritu, debemos velar para discernir todo ese bombardeo que hay de información mediante los medios, la televisión, lo que se dice, lo que no se dice, la falsa predicación, las medias verdades. Debemos velar para no entrar en tentación, porque muchos quedan cautivos de mentiras, de engaños. Colosenses 4:2 dice así la palabra del Señor. Efesios, Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Y dice ser sobrio, aunque todo cristiano, escuche bien, está preparado para ir al cielo en el sentido de ser salvo, es por gracia, no todos están preparados en cualquier momento para presentarse ante su Dios en su calidad de vida espiritual. Hay algunos cristianos que están levantando, hay algunos que se mantienen, hay otros que están retrocediendo porque no están creciendo. Entonces no todos están preparados. Todos los cristianos se nos llama que en algún momento vamos a tener que enfrentar y Dios va a juzgar nuestra vida. Por eso yo le quiero animar a que Pablo quería animar y yo le quiero animar que le hagamos caso a la palabra, debemos velar y ser sobrios. Todos algún día vamos a ser juzgados, no para condenación, sino para ver lo que vamos a recibir allá en el cielo. Vamos a tener que rendir cuenta. Mire lo que dice Romanos 14:10. Romanos 14:10 y 11. La palabra de Dios dice así. Romanos 14:10 y 11. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. Está hablando del creyente. Porque Cristo está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y luego 2 Corintios 5:10, dice así, porque es necesario que todos nosotros, cristianos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Hermano, tiene algo que hacer. Recuerde, tiene algo que hacer con su don, con su talento, con lo que Dios le reveló. Usted tiene algo que hacer. Dice, con lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces debemos estar preparados. Y 1 Corintios 3:11 al 15 es otro pasaje que después ustedes lo pueden buscar.
pero por esa razón debemos estar vestidos con las armas de la luz. Romanos 13:10 al 12. Yo sé que no le gusta cuando alguien le exhorta, le anima que tenemos que hacer algo. La fe es acción, hermanos, es acción, es perseverancia. Romanos 13:10 al 12 dice así: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Hermano, está hablando de amor. Y si hay algo que se está pasando en este tiempo es enfrianza el amor de muchos. Dice, porque por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero es su responsabilidad y es mi responsabilidad que ese amor que fue derramado en nuestro corazón no se enfríe. Y si no está frío, debo dar muestra de amor. Yo le doy discernimiento en esto. Dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño nuevamente. No estés durmiendo espiritualmente. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues la obra de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Qué hermosas palabras, qué aliento. En contraste con el incrédulo, el cristiano carnal, el cristiano debe ser sobrio, llevando una vida espiritual disciplinada. No solo libre de borrachera, porque habla de ser sobrio, sino en alerta a las realidades espirituales. El cristiano debería ponerse la coraza de fe, de amor y de esperanza. Esto habla de la tríada cristiana. A diferencia de la falta de fe del mundo, con su amor a sí mismo, a la riqueza. El mundo está amontonando, buscando, desesperándose, buscando más el dinero, buscando más recursos. Pero los cristianos deberíamos poner la fe en Dios, dar su amor a Él, al Señor primeramente y al prójimo, y así vivir a la luz de la venida del Señor, como dice 1 Tesalonicenses 5:9. 1 Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, Dios no nos puso para ira a nosotros los creyentes. Habrá ira en el día del Señor, pero sobre el mundo incrédulo, que rechazó y se burló de Cristo. Cuando piense en el juicio divino, debemos dar gracias a Cristo, a su gran amor, a su sacrificio, para salvarnos de este horrible destino al morir por nosotros. Sí, es un horrible destino que le espera a la humanidad si no se arrepiente. Pero mientras tanto, disfrutar de esta verdad que algún día para nosotros, dice en el versículo 10, al final, que murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Qué esperanza gloriosa. Dios tiene un trato con sus hijos y Dios tiene otro trato con aquellos que son incrédulos. Si es incrédulo, si su confianza está puesta en una religión, en un líder, en una persona, en buenas obras, en su moral, es hora hoy que se arrepiente y entregue su vida a Jesucristo, se rinda a Él, crea en su sacrificio. Y si es un creyente dormido, despiértese, empiece a vivir como Dios manda, porque mañana no va a ser mejor. Va a ser mejor si usted está lleno de la presencia de Dios y anda en su voluntad. Dios les bendiga mucho, hermanos, y que podamos disfrutar de la presencia del Señor, de su palabra, porque nos reveló, para que la entendamos y andemos en ella, en vida nueva. Que Dios bendiga sus hogares, su familia, su andar con Cristo, y le anime con esta palabra. Un buen domingo para todos. Bendiciones, hermanos.